La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, su patronato universitario, a través de la División de Extensión de la Cultura, le dan la más cordial bienvenida a la 34ª edición de la Feria Universitaria del Libro 2021, en su modalidad virtual. Muy buenos días, les doy la más cordial bienvenida a todas y todos a esta actividad de la FUL número 34 en modalidad virtual, organizada por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo a través de la División de Extensión de la Cultura. Mi nombre es Lidia Rasfeld y soy profesora en el área de Ciencias de la Educación del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades y tengo hoy el gusto de presentarles el libro Migración Interna, Infancia y Derechos a la Educación. Aproximaciones interdisciplinarias, actores y propuestas de políticas públicas. Este libro fue coordinado por Carlos Rafael Rodríguez Solera y Teresa de Jesús Rojas Rangel y publicado por la Universidad Iberoamericana en el año 2018. Es un libro de 360 páginas y tiene una gran cantidad de información sobre el tema de los jornaleros migrantes agrícolas. Pero antes de adentrarnos en el libro mismo, quiero presentar al que me acompaña el día de hoy, al doctor Carlos Rafael Rodríguez Solera. Él puede estar con nosotros, es uno de los coordinadores del libro. La doctora Teresa Rojas desafortunadamente no pudo comunicarse, enlazarse, pero les presento rápidamente al doctor Carlos Rafael Rodríguez Solera. Él es doctor en Ciencias Sociales por el Colegio de México y trabajó como profesor e investigador justamente con nosotros en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo durante muchos años, gran amigo desde ese entonces. Además, se desempeñó en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, conocido como FLACSO, y fue investigador titular en el Instituto de Investigaciones para el Desarrollo de la Educación de la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México. Él fue coordinador nacional de evaluación del Programa de Educación Básica para Niñas y Niños Migrantes, el PRONIM, durante 2 periodos, igual como Teresa Rojas también fue evaluadora, por cierto, de este mismo programa. Los áreas de especialidad del doctor Carlos son la equidad educativa, la sociología de la educación, la estratificación y movilidad social y la educación a migrantes y grupos vulnerables. Carlos pertenece al Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 2 y al Consejo Mexicano de Investigación Educativa. Carlos, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, de conectarte a esta presentación virtual de este libro tuyo. No, muchísimas gracias más bien por la invitación. La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo es una institución a la que tengo un gran cariño. Trabajé muchísimos años ahí con el equipo de trabajo precisamente de Ciencias de la Educación y me da mucho gusto regresar a esta institución en este marco de la Feria del Libro. Muchas gracias. Pues muchas gracias, ¿no? Muchas gracias que estés con nosotros y mencionando que estuviste justo con nosotros en el área de Ciencias de la Educación y ahí nació este tema para ti, creo, en tu trayectoria como investigador, por ahí en el 2008, 2007, por ahí, más o menos, ¿no? Así es, estábamos en Hidalgo cuando surgió precisamente este tema, que yo creo que, bueno, nunca lo he mencionado ni se menciona en el libro, pero que fue en gran parte también influencia bueno, yo les digo los 3 Franciscos, porque era Francisco Moreno, que en aquel momento era el coordinador. Del PRONIM, Francisco Paredes, que era el jefe, digamos, del área donde estaba el PRONIM, y Francisco Miranda, que estaba en la SEP y que también trabajó con nosotros en Hidalgo, y que también apoyó bastante el iniciar esta temática. Entonces, desde entonces, el primer trabajo que hicimos, que tú participaste también, varios investigadores de la universidad, Amira,
a Mira Medésigo, la doctora Mira Medésigo, Rosy Durán. la doctora Rosy Durán, ¿cierto? Bueno, había un equipo grande de investigadores que empezamos a trabajar estos temas. Sí, hicimos la evaluación para poner un poquito en contexto ahorita, ¿no? Sobre el libro y el tema, y hicimos las evaluaciones externas del PRONIM, de este programa de atención a niños y niñas migrantes en Hidalgo en el 2008 y luego en 7 estados de la República, en Veracruz, Colima, Baja California, Chiapas, Morelos, Nayarit, Nuevo León, etcétera, etcétera, en el 2009, ¿no? Y tú seguiste trabajando toda esta temática desde ese entonces. Entonces yo creo que eres uno de los indudablemente expertos en el tema en el país. Niños jornaleros migrantes y sus papás, las familias, es el tema y son, para platicar un poquito de esto, son familias que migran de los estados pobres como Guerrero y Oaxaca hacia otros estados de la República. Es una migración interna dentro de México. Ellos lo hacen para trabajar en la cosecha de algunas frutas, hortalizas, productos agrícolas. Por ejemplo, en Morelos, la caña, en Hidalgo, el ejote, muy apropiado, por cierto, para los niños, porque es una planta que crece bajita y los niños la cosechan muy fácil. En Sinaloa podría ser el jitomate, en Chiapas el café, ¿no? Según los datos del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, en el 2016 había 320, 350 mil niños que estaban participando en esta actividad y solamente el 17% de ellos asistieron a la escuela en condiciones regulares. Una encuesta nacional de jornaleros agrícolas en el 2009 estimaba que hay cerca de 760,000 jornaleros agrícolas migrantes menores de 15 años en el país. O sea, estamos hablando de un tema y de un fenómeno no chiquito, no muy local, sino es algo que atañe a casi todos los estados de la República. Incumbe varias temáticas, lo legal, cómo es la situación legal de estos niños, la situación desde la legislación o las recomendaciones internacionales, derechos de los niños, de la infancia, el trabajo infantil. Esto es algo que hay que discutir. Hay que ver el tema de la educación para los niños y niñas de familias jornaleros agrícolas migrantes, el PRONIM, que está operando en más de 23 entidades federativas, justamente con esa intención de dar atención educativa a los niños y niñas de 3 a 16 años de edad. Opera en los centros educativos, en las comunidades, en los campamentos agrícolas, donde ellos viven en condiciones, yo diría, no muy favorables para poder ir a la escuela, para poder realmente desarrollarse como debería que sea con su educación básica para poder lograrla. Y este libro, Migración Interna, Infancia y Derecho a la Educación, aproximaciones interdisciplinarias, actores y propuestas de políticas públicas, nos sitúa frente a todo ese tema, a esta problemática en 3 vertientes. Primero, hay un capítulo que nos dice qué hay y qué dice la política pública al respecto. ¿Qué políticas públicas hay en torno al derecho a la educación de la niñez migrante? Los organismos internacionales, ¿qué dicen sobre los derechos de los niños? ¿Qué hay sobre el trabajo infantil jornalero? ¿Qué directrices de políticas hay para mejorar la atención educativa? ¿Y cuáles son las respuestas estatales que dan atención a estos niños? Esto es como que un primer apartado de este libro en donde participan no solamente tú y la doctora Teresa Rojas, sino también otros autores, Valentina Glockner, Francisco Miranda, que te ya mencionaste, Arcelia Martínez. Todos ellos están participando en esta primera parte. No sé si quieres comentar algo sobre esta primera parte. Sí, me gustaría quizá también dar un poco de contexto de cómo surge este libro.
bueno, cuando yo entré a trabajar en la Ibero, hubo una gran coincidencia entre, bueno, este tipo de temas que habíamos empezado a investigar en Hidalgo y el tipo de investigación que la Ibero busca promover, digamos que es una investigación que tenga cierta incidencia en mejorar las condiciones de vida, sobre todo de los sectores menos favorecidos. Entonces, cuando yo llegué con la idea de trabajar temas sobre migrantes, pues muy bien, fue muy bien y hubo en ese contexto una convocatoria para presentar proyectos que tuvieran un enfoque interdisciplinario. Entonces, este fue uno de ellos. Nos juntamos personas, investigadores de 3 departamentos, de ciencias sociales, de derecho y de educación. Entonces, una de las cosas que nos llamaba la atención es que precisamente este tema de la educación a los migrantes es uno de los temas que por su propia naturaleza requiere de un enfoque interdisciplinario. Claro. Y por eso un poco este enfoque del libro, donde se relaciona la migración, la educación, aspectos de derecho, etcétera. Entonces, esta primera parte, como tú lo manifestabas, sintetiza también eso, porque hay una serie de políticas públicas que se han diseñado, algunas con más éxito, otras menor éxito, pero hay una serie de esfuerzos. Una de las cosas que decíamos en algún momento es que si de algo no puede acusarse a las autoridades es de que no hayan hecho nada. Es más, la política de atención a los migrantes lleva ya más de 30 años. El problema que vemos es que a pesar de tantos esfuerzos, los resultados han sido muy pocos. Sí, Por los ¿cuál es datos. el impacto, ¿no?, de todo esto, a final de Exacto, cuentas? porque los datos que dabas al inicio totalmente reales, dices, uy, 30 años de esfuerzo para lograr el 17% de cobertura, sí es complicadito. Claro, Ahora lo vamos a ver quizá después, pero uno de los problemas que vemos es que no hay continuidad en las políticas. O sea, sí. hay un gobierno, llega, hace un programa, el programa está muy bonito, le pone financiamiento y todo, pero después viene otro y lo cierra, lo clausura y ya, ya eso no sirve. Por ejemplo, esto que mencionabas ahora de las directrices, fue todo un esfuerzo que se hizo en el contexto del INEE, porque así lo facultaba la ley. La ley establecía que el INEE tenía la facultad de dictar directrices y la SEP no estaba obligado a aceptarlas, pero sí a responder y decir, bueno, esta sí voy a usar, sí voy Ujú. a implementarla, esta otra no, y tenía que hasta justificar por qué sí, por qué no. Pero ahora ya eso no. Entonces, lástima porque se hizo todo ese esfuerzo, se hicieron directrices, se discutieron en los estados, se estaba en proceso de implementación y cuando ya estaba todo eso, bueno, viene otra política bueno, cambian la ley del INEE, ahora es Mejor Edu y ahora ya estas directrices ya no valen. Entonces, es un problema porque dice, sí han habido 30 años de esfuerzos en políticas públicas, pero un poco en este ir y venir sin que haya una continuidad Ujú. y creo que esos magros resultados son producto de eso. Pues yo creo que pues habría que ver, ¿no? Seguramente esas directrices se van encaminando, encauzando en otras, con otras instituciones o alguna manera, o sea, para que esto no quede nada más en el papel y que no se vaya a tomar en cuenta, ¿no? También en el futuro, porque la situación actual de los migrantes, ese breve diagnóstico que ustedes están haciendo en ese libro para llegar al segundo capítulo, en la escuela en contextos migratorios rurales,
eso justamente nos sitúa como en el libro, en un pequeño diagnóstico, ¿cuál es el éxito escolar? Ya mencionabas tú hace rato, ¿no? O sea, realmente los niños avanzan en la escuela, no avanzan, ¿no? ¿Cómo es la vida de las familias en los campos y en la escuela? Una experiencia que aporta Ana María Méndez y su equipo de trabajo desde Michoacán. ¿Cómo se forman los educadores? Porque eso también, o sea, los maestros que dan clases a estos niños no están dando clases en una situación normal como en otras escuelas, ¿no? Sino tienen que estar formados también de alguna manera específica para esta situación de migrantes. Y las propuestas y las experiencias para atender a los niñas y niños jornaleros agrícolas con David Martínez Mendizábal y otras personas más. Estos son como que el contexto rural que ustedes están exponiendo en este libro, y ahí se tocan justamente varios elementos de la situación escolar, ¿no? de estos niños, ¿no? No sé si quieres comentar sobre esto, porque ¿qué problemáticas hay ahí? Surgen preguntas, la asistencia de los niños a la escuela, si van a la escuela o no van, permanecen en la escuela o no permanecen, les hace importante ir a la escuela o no. Y cuando migran de un estado al otro, yo me acuerdo que vimos esto, la boleta que reciben en un estado ya no la reconocen en otro estado, y entonces hay niños con 9 años que siguen estando en primero de primaria porque vuelven a cursar y vuelven a cursar el mismo año porque no hay una continuidad en todo esto. Yo creo que ahí hay muchos problemas, ¿no? en este tema, en este segundo capítulo del libro, ¿no? Sí, bueno, es un tema importantísimo el que planteas, porque precisamente uno de los problemas con los migrantes es que ellos tienen unas condiciones que no tiene ninguna otra población. Imaginemos por un momento a una familia pobre del medio rural, que están en una situación difícil. Estos niños, aun por pobres que sean, por lo menos permanecen en un solo sitio durante todo el año. Sí. Los migrantes no tienen esa condición. Ellos están 4 meses en un lugar, 3 meses en otro. Hay muchas formas de migrar, ¿no? Está pendular, que están, es la mitad del año en un lugar, la mitad en otro, pero hay otras que están menos tiempo. Entonces, el problema de los niños migrantes es que pues ellos entran a una escuela, están ya haciendo amiguitos y están conociendo a la maestra y todo Sí. a los 3 meses, y la familia les dice, sabes que tenemos que irnos. Nos Y se vamos. van a otro lugar, y entonces así están moviéndose. Entonces no están un tiempo suficiente en cada lugar. Y tienen una problemática totalmente distinta. Yo me acuerdo la vez que el programa de migrantes lo metieron en la Dirección de Educación Indígena, y cuando les preguntamos por qué lo hacían, una persona nos contestó, es que de por sí todos son indígenas. Y uno dice, no, no, no. O sea, hay No como, necesariamente, ¿no? no necesariamente, hay como un 40% de los migrantes que son indígenas, pero no todos lo son. Y por otra parte, aunque fueran indígenas, su problemática educativa es diferente a la de un niño indígena que está en su pueblo, donde todos hablan su misma lengua y donde todos tienen las mismas costumbres, cultura, etcétera. Y donde sí es posible pensar en nombrarles un maestro que hable su lengua y que los atienda. En el caso Claro. de los migrantes, sí, perdón. Pero acuérdate cuando vimos escuelas en los campamentos en Sinaloa, donde había un maestro y había niños que hablaban 12 diferentes lenguas indígenas. Así es. Entonces, sí, ellos son indígenas, pero las estrategias que se han diseñado, por ejemplo, para la educación de indígenas en sus lugares de origen,
pues no se puede No. hacer con los migrantes precisamente por eso, porque tienes un salón donde los niños hablan diferentes idiomas, como dices, hasta 12 o qué sé yo, y además eso es cambiante, o sea, están entrando y saliendo todo el tiempo. Entonces, las estrategias educativas, las políticas educativas que se tienen incluso para niños indígenas, y peor aún, menos aún para la población en general, pues no se aplican para estos niños. Entonces ahí esa es la insistencia que hemos tenido, pues es que se deben atender de una forma diferente. En esta parte del libro, por cierto, hay una parte, creo que yo la escribí, sobre los casos exitosos, entre comillas, o sea, exitosos Ajá. en el sentido de que ellos sí han logrado, son poquitos, pero encontramos un grupo muy pequeño de niños que estaban terminando la secundaria. Y dijimos, bueno, ¿y por qué ellos sí? Porque ellos sí lograron entrar y permanecer en el sistema y estar concluyendo su educación básica. Y lo que vemos es, bueno, porque son los que tienen las condiciones más similares a las que tendría un niño de la educación regular. O sea, ¿Cómo cuáles? no, por ejemplo, esto de permanecer en un solo sitio. Uno dice, pero ¿cómo permanece si son migrantes? Entonces no son migrantes. No, sí son migrantes. ¿Qué es lo que pasa? Que ellos le decíamos, bueno, ¿y tú has estado cambiando? No, no, yo desde que había uno que me dijo, no, yo desde el preescolar estoy en en el mismo lugar. Pero ¿cómo hicieron? Entonces dejaron de migrar tus papás. No, lo que pasa es que ellos me dejan con la abuelita o me dejan con la tía, ellos siguen migrando y me dicen, no, tú, para que vayas a la escuela, tú te quedas aquí, o sea, tú no vas a andar en la migración. Llegan a ese tipo de arreglos, ¿no? O, por ejemplo, la cuestión del trabajo infantil. Uno les dice, a ver, ¿tú ayudas a tu familia? Sí, claro, sí. Nada más que lo hago en vacaciones. Yo, o sea, la prioridad es la escuela. Y si queda tiempo, trabajo. En la mayoría de los migrantes es al revés. La prioridad es trabajar y si queda rato, van a la escuela. Entonces, esa parte es importantísima. Sí, o sea, esa importancia, ¿no? Que le dan a la escuela o las condiciones que tengan para poder cumplir, ¿no? Y cuáles son sus expectativas de esos niños al final también, ¿no? ¿Qué encontraron ahí? O sea, esto es una pregunta que me surge ahorita. ¿Qué encontraron ahí? Un niño, si le preguntas, no sé, de 10 años, 12 años, ¿tú qué quieres ser cuando seas grande? ¿No? Realmente es una profesión, actividad que implicaría, ay, no, pues yo quiero ser médico, yo quiero ser abogado, o quiero seguir siendo jornalero, quiero ser como, ¿cuál es su aspiración y qué tanto les sirve ahí la escuela o qué importancia le dan? Pues uno se lleva sorpresas, ¿no? Porque sí, en algunos sondeos iniciales, la mayoría decían que querían ser capitanes, ¿no? Que son estos los que contratan a los jornaleros, porque decían, bueno, ellos son los que ganan más y los que trabajan menos, digamos, menos duro. Aunque también hemos encontrado casos interesantísimos de chicos que también ellos quieren seguir estudiando. Es más, tuvimos un caso concretamente en la Ibero, incluso tuvimos una alumna de maestría que ella venía de ser niña migrante y que logró estudiar, logró hacer su Está golpeando licenciatura. el micrófono, Carlos. Ah, perdón. Logró hacer su licenciatura, su maestría y se dedica ahora como docente. Entonces, el potencial de los niños migrantes es enorme. Y yo diría que el ejemplo más claro de eso es el caso de este astronauta, José Hernández, que él era Ándale. hijo de jornaleros agrícolas En migrantes Estados Unidos, ¿no? en Estados Unidos, pero de origen mexicano, y él pasaba entre México y Estados Unidos. Entonces, él siendo un niño como los que incluimos en este tipo de investigaciones, con esta problemática de estar cambiando
constantemente del lugar, Ujú. logró no solo estudiar, entrar a la NASA e ir al espacio. Entonces, el potencial Sí. o sea, el asunto es que cuando uno habla con estos niños y ve sus expectativas y todo, lo que se pregunta es, bueno, ¿y cuántos José Hernández hay ahí en esos campos que tienen ese potencial de estudiar y de hacer una maestría, un doctorado o, bueno, no necesariamente ser astronautas, pero sí convertirse en ciudadanos de bien estudiando cualquier carrera o cualquier ocupación también, que yo creo que eso es importante también. Ellos muchas veces es lo que quieren, ¿no? O sea, salir adelante. Ujú. eh, es un Pues poco sí, triste porque, no, adelante. no, porque el discurso de muchos es contrario al que conocemos. O sea, muchos niños dicen, yo quiero ser como mi papá. Ellos dicen al revés, yo no quiero ser como mi papá, no sé, la verdad. Y es más, los padres también les dicen a los niños, no, pues estudia para que no tengas que trabajar de sol a sol en los Ujú. campos como yo, que es lo único que puedo hacer por no haber estudiado. O sea, hay una valoración hacia la educación de los niños, hacia la escuela, en las condiciones como se puede dar, ¿no? A final de cuentas, ¿no? Este, ¿Cómo me puedo imaginar de que viven estas familias en los campamentos, Carlos? Yo me acuerdo hace años cuando fuimos, los niños de veras van con los papás al campo a cosechar. Incluso las niñas grandes muchas veces en la orilla del campo cuidan a los bebés, ¿no? Los más grandecitos de 6, 7 años ya empiezan con la cosecha, llegan a las 6 de la tarde, 7 de la tarde de regreso al campamento, donde vive cada familia en un cuarto, donde hay algunas facilidades de baños y de lavaderos y cosas así, comunes para todos, ¿no? Y los niños llegan cansados, agotados, y ahí los espera el maestro y van a la escuela, ¿no? Hasta las 8 9 de la noche, y pues eso es más o menos lo que yo me acuerdo, el diario, la vida diaria de estos niños. No sé, cómo, para que los que nos están escuchando se imaginan un poquito cómo está esto. Sí, o sea, lo que hemos encontrado es que hay unas condiciones radicalmente distintas dependiendo del tipo de productores con los que trabajan. O Ajá. sea, digamos, los que están en mejores condiciones, la verdad, son los que trabajan con las empresas productivas muy grandes, agroexportadoras, En el ahí norte del país. en el norte del país. Por lo general, este, pues tienen instalaciones, o sea, tienen lugares para que la gente viva, tienen escuelas, guarderías, servicio médico, etcétera, y por lo general, en varios casos, no incorporan trabajo infantil. No necesariamente se puede idealizar y decir, es que es el mundo perfecto y todo es muy ideal. Ujú. Es por ciertas regulaciones también. Por ejemplo, los que exportan a la Unión Europea tiene establecidas prohibiciones a poder importar productos que hayan sido producidos con trabajo infantil. Entonces, ellos saben que si les mandan un inspector y encuentran niños en los campos, pues se les cancelan todas las compras. Entonces, no les conviene y sí llegan, sí lo cumplen, digamos. Entonces, esas son condiciones diferentes a las que tienen los jornaleros agrícolas que trabajan con pequeños productores. Porque, o sea, que se da mucho, por cierto, en Hidalgo, en Morelos, en varios lugares, los, los jornaleros llegan a trabajar con un productor que tiene 3 a 5 hectáreas, que es un productor ejidal,
donde no hay una relación laboral siquiera entre el propietario y el jornalero, y donde van a estar en esa parcela 3 días, a lo más una semana. Entonces, ahí no, o sea, es que uno no le puede obligar a un productor que tiene 3 hectáreas y que los jornaleros van a estar cosechando ejote una semana, a que les tenga escuelas y que les tenga casas y todo, porque él va a decir, pues es que pues, no me sale, ¿no? No puedo. Entonces, en esos lugares, pues ellos alquilan donde pueden. A veces hay albergues del gobierno, como en el caso de Hidalgo, que han construido, el gobierno del estado ha construido albergues para ellos, pero en general son más precarias las condiciones. Ahí sí se da bastante lo del trabajo infantil. Recuerdo que cuando hacíamos entrevistas con los productores y les decíamos, pero es que ustedes tienen niños trabajando en el campo. Dicen, no, pues es que yo no contrato a niños, ¿no? Yo contrato a un capitán y él trae a varios jornaleros y esos jornaleros pues traen a sus hijos para que les ayuden. Pero sí. Entonces se diluye, digamos, ahí la responsabilidad. Y es donde en general las condiciones son más precarias. Esa es la situación como en las zonas rurales, pero también la migración tiene otro aspecto en la migración urbana, y eso es un tema que ustedes tratan en el tercer capítulo, ¿no? En la tercera parte del libro se presentan los desafíos y las recomendaciones que ustedes están haciendo hacia la política pública, se recopilan algunas experiencias en los estados de la República, en las zonas urbanas también, los desafíos de la escuela. O sea, es un poquito qué podemos hacer, qué debemos hacer, qué es lo que falta hacer, ¿no? En ese tercer capítulo del libro se trata de plantear los retos para la política educativa por parte de Gaby Charny y de Elizabeth Buenabat, la escuela urbana que se debe de adaptar a estos niños migrantes de alguna manera, la educación básica para niños migrantes en Querétaro desde una visión antropológica y las reflexiones finales que tú nos estás exponiendo ahí en esta parte del libro. Yo creo que con esto ustedes redondean muy bien en el libro esta problemática, ¿no? Desde la política nacional, internacional, la situación en el campo, la situación educativa, la situación económica, la parte rural y ahorita la migración urbana y los desafíos de la escuela. Tú dices que la atención a los niños es excluyente, ¿no? Excluyente en el sentido que excluyente por parte de la educación, la situación es excluyente en lo económico. ¿Cómo analizas esa parte? Bueno, quizá lo podemos ejemplificar con una de las entrevistas que hemos hecho, ¿no? Hemos hecho varias entrevistas y por ejemplo, un muchacho, por cierto, allá en Hidalgo, yo me confundí un poco porque él era de los que habían terminado, precisamente habían terminado la secundaria. Y entonces, yo le pregunté en mi inocencia, le dije, ¿y por qué te gustó tanto la escuela? Y él me dijo, no, ¿quién dice que me gustó? Bueno, estuviste hasta tercero de secundaria. Entonces me dijo, no, eso fue casi presión familiar, pero a mí la escuela no me gustó. ¿Y por qué no te gustaba? Me dice, porque yo no entendía, no entendía pues nada. O sea, me decía, yo llegué y no sabía hablar español. Entonces la maestra hablaba en un idioma que yo no entendía. Yo no entendía ni lo que me estaba preguntando para empezar, o sea, y entonces él decía, pues es que para mí era una experiencia muy desagradable porque yo no estaba aprendiendo, no sentía que fuera parte de ahí, nadie hablaba en mi idioma, me sentía aislado. Entonces, claro, uno se queda pensando, es como si a uno lo llevaran a otro país o
se lo llevaran a China y lo metieran a una escuela en chino y la maestra habla en chino y uno no le entiende nada y no entiende las claro. letras y no entiende nada y cuando le preguntan y no sabe contestar lo regañan. Entonces, pues sí, una situación muy difícil. Claro, ellos después de estar ahí, van aprendiendo. La mayoría, yo les preguntaba, ¿y cómo hiciste? No, pues fui aprendiendo el español, generalmente con sus compañeritos, o sea, en el juego y así. No porque exista un programa para ellos, para enseñarles. O sea, el asunto es que a todos los tratan igual, pero no somos iguales. Entonces, Ujú. no somos iguales en el sentido de que en ese caso, por ejemplo, o sea, además de esta situación de estar migrando, tienen una condición cultural totalmente distinta que no se atiende, o sea, no se considera. Y entonces, lo que pasa muchas veces con ellos es, a ver, pues no entienden ni lo que están viendo, no entienden ni los exámenes. Cuando les hacen un examen reprueban y entonces reprobaron y después se fueron. Y entonces, ¿por qué se salió el niño? Porque reprobó. Sí, pero ¿por qué reprobó? Si le están explicando en una lengua que no es Claro, la ¿cuál es el suya. fondo, no? Exacto, no hay un programa que atienda esas diferencias. Entonces, Ujú. eso es lo que vemos en el sentido de que cuando hacemos una tabula rasa y tratamos a todos como si fuéramos iguales en el sentido del origen cultural, etcétera. Y cuando no lo somos, porque son ambientes realmente que es multicultural, pues eso excluye a estos niños, muchos de los cuales, en este caso, él siguió y siguió por mucho apoyo de sus papás y de su familia, etcétera. Pero la mayoría, ¿no? La mayoría Ujú. incluso en el caso de él, me decía, no, yo apenas pude, me salí. Y, Pues sí. y sí, o sea, Pues sí, la atención a estos niños, o sea, a final de cuentas, una atención igual no es lo mismo que una atención equitativa, ¿no? O sea, así es. ahí es donde hay que hacer esa diferencia. Y ahí, porque creo que ya vamos con el tiempo, la otra cosa que me queda cuando leo ese libro, y creo que es un libro obligatorio para todos los que están investigando esta temática, tu reflexión final, como que siempre hay como que está y queda esa esperanza de que la situación educativa de los niños, niñas y jóvenes puede mejorar, ¿no? Pero a final de cuentas, ¿qué faltó? ¿Qué falta hacer? ¿Qué es lo que hizo el gobierno? No sé, después de tantos años, porque ya dijimos desde el 2008, investigando tú este tema, ¿cómo ves los avances? ¿Cuál es tu retrospectiva después de 15 años o más de que te habías dedicado a esta investigación? Y me encontré una parte al final del libro donde, y te cito, sin embargo, los discursos de la política no estuvieron acompañados de acciones y presupuestos adecuados para atender a las carencias de los migrantes y por lo contrario, la cantidad de recursos destinados a su atención se redujo de manera drástica. O sea, eso también es un tema, la parte de los programas, la parte de la atención, la parte financiera, lo que se destina a esta población, ¿no? Sí, o sea, es que lo que vemos es que si uno rastrea los discursos, por ejemplo, los compromisos con la equidad educativa, o sea, todo el mundo dice que está comprometido con eso y que quiere promoverlo, pero el asunto es que eh, cuando uno quiere saber las verdaderas intenciones de un gobierno o de un grupo, en este caso, el consejo es, observa los presupuestos, observa a dónde se ponen los recursos, cuáles son los programas concretos, Ujú. específicos, que se destinan a eso. Y lo que pues, hemos visto es que precisamente, si uno ve, por ejemplo, el presupuesto que había para el PRONIM, la tendencia fue que empezó a disminuir y disminuir. Después lo juntaron, cuando hicimos ese libro, lo habían juntado con el PIE, que era el programa para la inclusión y la equidad educativa, Ujú. donde fusionaron una gran cantidad de programas. Ahora,
cuando se fusionó, al mismo tiempo se les quitó recursos, se les bajó tremendamente. Entonces, bueno, sí, es un problema de recursos, es un problema también de diseño de los programas, porque decimos, bueno, si es una población que tiene características diferentes, pues debe de atenderse esas diferencias, o sea, esas particularidades deben de atenderse. Y yo lo que siento es que no se está haciendo. Entonces se deja así como al natural ahí, o sea, como si fuera algo casi como culpabilizar a los propios migrantes de que se salió de la escuela porque se sabe, es que no les gusta, es que no les gusta estudiar. Y dice, pero no es que les guste o no les guste, es si tú tienes un programa diseñado específicamente para atender la problemática educativa de esa población, que yo creo que es lo que tenemos que presionar para que se dé, porque si no se va a seguir reproduciendo el famoso círculo vicioso de la pobreza. O sea, Claro. en el caso, perdón, nada más, de los casos que hemos visto, por ejemplo, estos casos que llamamos exitosos, que logran acceder y permanecer, una conclusión es que la mayoría de estos casos es por apoyo de las familias, no porque haya, claro, hay oferta educativa, hay escuela y todo, pero las familias son las que hacen una diferencia importante apoyando a sus hijos, etcétera. Familias que tienen, a veces, interesante, una pequeña ventaja, o sea, un padre que terminó la primaria, por ejemplo, y que eso hace que le ponga más atención a la educación de sus hijos. Pero alguien me decía, pero es que es una conclusión un poco desalentadora en el sentido de que son más las familias que los programas gubernamentales. Pero es que cuando no los hay, pues sí, esa es la conclusión. Claro. Pues mira, yo creo que este libro, porque tenemos que cerrar ahorita esta sesión, yo creo que es un libro muy, muy interesante, interdisciplinario, toca varias aristas del fenómeno de la migración de jornaleros agrícolas y en especial la situación infantil respecto a educación, trabajo infantil, derechos humanos. Y es un libro que no solamente se quiso quedar en el plano de diagnóstico, analizar la situación, sino dar también propuestas, ¿no? Hacia la política pública, repensar los programas, repensar las actividades, las acciones que se pueden hacer para esta población. Pues, Carlos, no me queda más de agradecerte muchísimo. Muchas gracias, Carlos, por compartir con nosotros este libro tuyo. Yo sé que no es el último, yo sé que ya vienen otros más en el camino. Ya hemos platicado en alguna otra ocasión sobre algún libro sobre la historia de vida de estos niños. Un tema, un aspecto muy interesante y pues ojalá y lo podemos presentar también en alguna otra ocasión. Pues te agradezco muchísimo por haber participado. No, muchas gracias y también en nombre de los autores que hicieron posible este libro, porque Tere y yo coordinamos, Claro. pero realmente la riqueza también fue esa que tratamos de buscar, como dices, pasar de la protesta a la propuesta y también tener una diversidad de enfoques interdisciplinarios y de una cantidad de expertos en este tema que hay bastantes en México y que nos dio mucho gusto poder reunir en este volumen. Pues este volumen está, por cierto, haciendo el comercial, está disponible en la página de la Ibero, en el INIDE. No sé si se ve ahorita en esa grabación la dirección que Carlos nos compartió aquí en el chat. Si no, les recomiendo a todos buscarlo con ese título en la Universidad Ibero y seguramente lo van a encontrar el link y es afortunadamente de manera gratuita, se puede descargar ahí el PDF. Pues muchas gracias otra vez, Carlos, y con esto finalizamos la presentación de este libro, Migración Interna, Infancia y Derecho a la Educación, y obviamente los invitamos a dejar sus comentarios y sugerencias en las redes sociales. Sobre todo, les
invitamos a seguir participando en las demás actividades de la Feria del Libro Universitaria Full 2021 de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Muchísimas gracias a todas y todos. Hasta luego. Hasta luego. La FUL agradece tu asistencia.